¿Y si la ansiedad que sientes no fuera realmente causada por tu vida, sino por la forma en que tu mente se relaciona con lo que todavía no ha ocurrido? Esta pregunta puede parecer simple, pero contiene una de las enseñanzas más poderosas del budismo para liberar la mente del sufrimiento innecesario. La mayoría de las personas vive atrapada entre recuerdos del pasado y preocupaciones sobre el futuro. La mente anticipa problemas, imagina escenarios negativos, repite pensamientos de incertidumbre y crea una sensación constante de amenaza, incluso cuando en el presente no está ocurriendo nada peligroso. Esa anticipación mental es lo que llamamos ansiedad. Desde la perspectiva budista, la ansiedad no es solo una emoción. Es un hábito mental, un patrón de pensamiento que se ha fortalecido con el tiempo. Cada vez que la mente anticipa un problema y tú te identificas con ese pensamiento, el circuito se refuerza. Poco a poco, la mente aprende a reaccionar con preocupación automática frente a la incertidumbre. Pero aquí aparece una verdad profundamente liberadora. Si algo se aprende, también puede desaprenderse. El budismo enseña que el sufrimiento humano no proviene únicamente de las circunstancias externas, sino de la relación interna que tenemos con ellas. Dos personas pueden vivir situaciones similares y experimentar niveles de ansiedad completamente distintos. La diferencia está en la mente que interpreta la experiencia. La ansiedad suele estar ligada a la ilusión de control. La mente intenta prever todo lo que podría salir mal para protegerte. En cierto sentido es un mecanismo de supervivencia, pero en el mundo moderno ese mecanismo se activa constantemente, incluso cuando no es necesario. El cerebro humano evolucionó para detectar amenazas físicas inmediatas, no para procesar preocupaciones abstractas durante horas. Cuando la mente imagina futuros negativos repetidamente, el cuerpo reacciona como si la amenaza fuera real. Se libera cortisol, aumenta la tensión muscular, cambia la respiración, se acelera el ritmo cardíaco. El cuerpo entra en estado de alerta sin que exista peligro real. Comprender esto es el primer paso para liberar la ansiedad, porque revela que gran parte del sufrimiento no está en la realidad presente, sino en la simulación mental del futuro. El budismo propone una enseñanza fundamental. El único momento donde la vida realmente ocurre es el presente. El pasado existe como memoria. El futuro existe como imaginación. Pero la experiencia directa solo ocurre ahora. Cuando la mente abandona el presente y se pierde en proyecciones, aparece la ansiedad. Cuando regresa al presente, aparece la calma. Esto no significa ignorar responsabilidades ni evitar planificar. Significa no vivir emocionalmente en un futuro que todavía no existe. Imagina por un momento que tu mente deja de proyectar problemas por unos segundos y se enfoca completamente en lo que está ocurriendo ahora mismo. Tal vez estás sentado, respirando, escuchando sonidos, sintiendo el contacto de tu cuerpo con el entorno. En ese instante, sin historia mental, ¿existe realmente la ansiedad? La mayoría de las veces no. La ansiedad necesita pensamiento para mantenerse. Necesita historias mentales. Sin ellas, pierde fuerza. Los monjes budistas entrenan durante años la capacidad de regresar al presente. No porque el presente sea perfecto, sino porque es el único lugar donde la mente puede descansar. Cuando desarrollas esta habilidad, la ansiedad disminuye naturalmente. No desaparece mágicamente de un día para otro, pero pierde intensidad y frecuencia. También es importante comprender que la mente ansiosa suele estar impulsada por la resistencia a la incertidumbre. Queremos garantías, seguridad absoluta, control total. Pero la vida es inherentemente incierta. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando luchamos contra la naturaleza cambiante de la realidad. La aceptación no significa resignación pasiva. Significa reconocer la realidad tal como es. Cuando aceptas que la incertidumbre es parte de la vida, la mente deja de luchar constantemente contra ella. Y cuando deja de luchar, aparece más tranquilidad. Existe otra enseñanza clave. No eres tus pensamientos. La mente produce ideas continuamente, igual que el corazón late. Pero eso no significa que cada pensamiento sea verdad, ni que debas identificarte con él. Cuando aparece un pensamiento ansioso como algo va a salir mal, puedes observarlo como un evento mental
en lugar de asumirlo como realidad. Esta distancia reduce el impacto emocional. En el budismo esto se llama desidentificación con la mente. Aprender a observar pensamientos sin fusionarte con ellos es una de las habilidades más poderosas para reducir la ansiedad. También descubrirás que la ansiedad suele amplificarse cuando intentas eliminarla completamente. La lucha contra la ansiedad genera más tensión. En cambio, cuando permites la sensación sin resistencia, pierde intensidad. Esto puede parecer contradictorio, pero es profundamente efectivo. La aceptación consciente reduce la reactividad del sistema nervioso. La mente aprende que la sensación no es peligrosa. Con el tiempo, la ansiedad aparece menos. El cuerpo también juega un papel fundamental. La respiración superficial mantiene el estado de alerta. La respiración profunda envía señales de seguridad. Por eso muchas prácticas budistas comienzan con la respiración. No es solo relajación, es regulación fisiológica. Cuando respiras lentamente y con atención, el sistema nervioso cambia de modo amenaza a modo calma. Este cambio influye directamente en la ansiedad. A medida que avanzamos, exploraremos prácticas específicas que pueden ayudarte a reducir la ansiedad en momentos intensos y también a largo plazo. Pero lo más importante es comprender que la ansiedad no es una condena permanente. Es un patrón modificable, una mente entrenable. Y tú tienes más influencia sobre ella de lo que imaginas. Si quieres aprender cómo entrenar tu mente para reducir la ansiedad, recuperar la calma y vivir con mayor claridad interior, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque aquí descubrirás enseñanzas que pueden transformar profundamente tu bienestar emocional. En el siguiente fragmento, exploraremos la raíz más profunda de la ansiedad, según el budismo, y por qué intentar controlar todo lo que ocurre en la vida suele aumentar el sufrimiento en lugar de reducirlo. ¿Te has dado cuenta de que gran parte de la ansiedad aparece cuando sientes que algo podría salir mal y no sabes cómo evitarlo? Esa sensación de falta de control es uno de los motores más poderosos de la ansiedad humana. Desde la perspectiva budista, el deseo de controlar lo incontrolable es una de las principales causas de sufrimiento mental. La mente quiere seguridad absoluta, garantías sobre el futuro, certezas sobre lo que ocurrirá. Pero la realidad tiene una naturaleza diferente. Es cambiante, incierta y en constante movimiento. Cuando la mente intenta imponer estabilidad total sobre algo que por naturaleza es inestable, aparece la tensión interna. Esa tensión es ansiedad. El budismo enseña el principio de la impermanencia, que significa que todo cambia constantemente. Situaciones, emociones, relaciones, condiciones físicas, pensamientos, nada permanece igual para siempre. Esta verdad puede parecer inquietante al principio porque revela que no existe control total, pero también es profundamente liberadora porque muestra que incluso los momentos difíciles son temporales. La ansiedad suele surgir cuando olvidamos la impermanencia y asumimos que un problema futuro será permanente o devastador. La mente imagina escenarios donde todo sale mal y se mantiene así, pero la realidad raramente funciona de esa manera. Incluso las situaciones complicadas evolucionan, cambian y eventualmente se transforman. Comprender la impermanencia reduce el miedo porque introduce flexibilidad mental. También existe otro concepto budista clave llamado apego. El apego no significa solo aferrarse a objetos o personas, también significa aferrarse a expectativas. Queremos que las cosas ocurran de cierta manera, que un resultado sea positivo, que una relación funcione, que un proyecto tenga éxito. Cuando la mente se aferra a un resultado específico, cualquier posibilidad de desviación genera ansiedad. No porque la situación sea necesariamente peligrosa, sino porque amenaza el resultado deseado. Reducir el apego no significa perder motivación o dejar de esforzarse. Significa actuar con intención pero aceptar que el resultado final no siempre está bajo tu control. Esta actitud reduce la presión interna. Muchas personas creen que preocuparse les ayuda a prepararse mejor, pero la preocupación excesiva no mejora el rendimiento. Solo aumenta el estrés. La mente confunde anticipación con control. Cree que pensar repetidamente en un problema lo solucionará.
pero la mayoría de las veces solo genera desgaste mental. El budismo propone una alternativa: acción consciente en el presente. En lugar de vivir en escenarios futuros imaginarios, enfócate en lo que puedes hacer ahora. El presente es el único lugar donde existe influencia real. Si hay una acción útil, puedes realizarla. Si no la hay, la preocupación no añade valor. Este cambio de enfoque reduce la ansiedad porque transforma la energía mental en acción o en aceptación. Otro factor importante es la identificación con los pensamientos. Cuando aparece un pensamiento como «no podré manejar esto» o «algo malo va a pasar», la mente tiende a creerlo automáticamente. Pero los pensamientos no son hechos, son eventos mentales. El budismo enseña a observar los pensamientos como nubes que pasan por el cielo de la conciencia. Algunas nubes son oscuras, otras claras, pero ninguna define el cielo. Cuando aprendes a ver los pensamientos ansiosos como fenómenos temporales en lugar de verdades absolutas, su poder disminuye. La ansiedad también se alimenta de la resistencia emocional. Queremos eliminar cualquier sensación incómoda inmediatamente, pero la lucha contra la incomodidad crea más tensión. El budismo propone permitir la experiencia sin resistencia. Si aparece ansiedad, puedes reconocerla. Hay ansiedad en este momento. Sentirla en el cuerpo. Observar la respiración, sin intentar eliminarla de inmediato. Esta aceptación reduce la reactividad del sistema nervioso. Con el tiempo, la mente aprende que la sensación no es peligrosa y la intensidad disminuye. Otro elemento que amplifica la ansiedad es la narrativa mental negativa. La mente ansiosa suele crear historias donde los resultados son catastróficos. Este sesgo hacia lo negativo es un mecanismo evolutivo para detectar amenazas, pero en la vida moderna puede volverse excesivo. El entrenamiento mental budista incluye cultivar perspectivas más equilibradas, no optimismo ingenuo, sino realismo consciente. Reconocer que existen múltiples posibles resultados, no solo el peor. Esta flexibilidad cognitiva reduce la intensidad de la ansiedad anticipatoria. También es importante reconocer el papel del cuerpo. Cuando el sistema nervioso está constantemente activado por estrés, la mente interpreta señales corporales como evidencia de peligro. Por ejemplo, una respiración rápida o tensión muscular puede reforzar pensamientos ansiosos. Por eso las prácticas corporales como respiración consciente, meditación y movimiento suave tienen un impacto directo en la mente. No solo cambian cómo te sientes, cambian cómo piensas. A medida que integras estas enseñanzas, comienzas a notar algo interesante. La ansiedad no desaparece completamente, pero pierde su dominio. Ya no controla tus decisiones de la misma manera. Aparece y desaparece como una ola en el océano de la experiencia. Tú sigues siendo el océano. Esta metáfora es común en el budismo. Las emociones son olas. La conciencia es el océano. Las olas cambian, el océano permanece. Desarrollar esta identidad más amplia reduce el miedo a las emociones. También descubres que la incertidumbre no es necesariamente enemiga. La incertidumbre también contiene posibilidad, creatividad y crecimiento. Muchas experiencias positivas en la vida surgieron de situaciones inciertas. Cuando ves la incertidumbre solo como amenaza, aparece ansiedad. Cuando la ves como parte natural de la vida, aparece curiosidad. Este cambio de percepción transforma la experiencia emocional. Si quieres seguir aprendiendo cómo reducir la ansiedad, liberar la mente de la necesidad de control y desarrollar una sensación profunda de calma interior, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque lo que viene puede ayudarte a transformar tu relación con el miedo y la incertidumbre. En el siguiente fragmento, exploraremos técnicas prácticas que puedes aplicar en momentos de ansiedad intensa para calmar el sistema nervioso rápidamente y recuperar la claridad mental. ¿Qué pasaría si en el mismo momento en que la ansiedad comienza, pudieras activar un mecanismo interno capaz de calmar tu mente y tu cuerpo en cuestión de minutos? Muchas personas creen que cuando aparece la ansiedad, solo queda esperar a que pase o distraerse para no sentirla. Pero el budismo y la ciencia moderna coinciden en algo importante. Puedes influir directamente en tu estado interno si sabes dónde intervenir. La ansiedad no es solo un fenómeno mental,
es una reacción completa del sistema nervioso. Por eso, las técnicas más efectivas no comienzan con pensamientos, comienzan con el cuerpo. La respiración consciente es una de las herramientas más poderosas para reducir la ansiedad en tiempo real. Cuando estás ansioso, la respiración suele ser rápida y superficial, lo que mantiene al cuerpo en modo alerta. Si cambias deliberadamente la respiración hacia un ritmo más lento y profundo, envías señales al cerebro de que no hay peligro inmediato. Una forma sencilla es inhalar lentamente por la nariz durante 4 segundos, mantener un instante y exhalar durante 6 segundos. La exhalación prolongada activa el sistema parasimpático, responsable de la relajación. Después de varias respiraciones, el cuerpo comienza a soltar tensión y la mente se vuelve más clara. Otra técnica fundamental es llevar la atención al cuerpo. La ansiedad vive principalmente en la mente anticipatoria, en pensamientos sobre el futuro. Cuando diriges la atención a sensaciones físicas, presentes el contacto de los pies con el suelo, la temperatura del aire, el movimiento del pecho al respirar, la mente se ancla al momento actual. Este anclaje reduce la actividad de la red cerebral asociada con la preocupación. No necesitas eliminar pensamientos, solo necesitas cambiar el foco de atención. También puedes utilizar la observación consciente de pensamientos. En lugar de luchar contra ellos, puedes notar que están apareciendo. Por ejemplo, puedes decir internamente: estoy teniendo el pensamiento de que algo malo va a pasar. Esta pequeña frase crea distancia entre tú y el contenido mental. Dejas de fusionarte con el pensamiento y lo ves como un evento pasajero. Esta práctica se llama difusión cognitiva y es extremadamente efectiva para reducir la ansiedad. Otra herramienta poderosa es permitir la sensación sin resistencia. Muchas veces, la ansiedad aumenta porque intentamos eliminarla inmediatamente, pero la resistencia crea más tensión. Si en cambio permites la sensación notando la presión en el pecho, el ritmo cardíaco, la inquietud sin juzgarla ni luchar contra ella, el sistema nervioso aprende que la experiencia no es peligrosa. Con el tiempo, la intensidad disminuye más rápido. Esto puede parecer contraintuitivo, pero es uno de los principios centrales de la regulación emocional. También puedes usar la técnica de la orientación externa. Cuando la mente está atrapada en pensamientos ansiosos, dirigir la atención hacia el entorno ayuda a romper el ciclo. Puedes observar colores, sonidos, texturas, detalles visuales. Nombrar mentalmente lo que percibes. Veo una mesa, escucho un sonido, siento el aire. Este ejercicio conecta con el presente y reduce la rumiación. Otra práctica útil es el movimiento consciente. Caminar lentamente, estirar el cuerpo o mover los hombros puede liberar tensión acumulada. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Cambiar uno influye en el otro. Incluso pequeños movimientos pueden reducir la activación fisiológica. A medida que utilizas estas técnicas, descubres que la ansiedad no es una fuerza incontrolable, es un estado que puede modularse. Esto genera una sensación de autoeficacia, la percepción de que puedes manejar lo que ocurre dentro de ti. Esa percepción reduce el miedo anticipatorio a futuras crisis de ansiedad. También es importante reconocer que la ansiedad a menudo contiene energía mental. El sistema nervioso está preparado para actuar. Si no hay acción física, la energía se acumula. Transformar esa energía en acciones pequeñas, organizar algo, escribir pensamientos, realizar una tarea simple, puede ayudar a descargar la activación. El budismo enfatiza la acción consciente en el presente como antídoto contra la preocupación excesiva. Otro elemento clave es la autocompasión. Muchas personas se juzgan cuando sienten ansiedad, pensando que deberían ser más fuertes o estar más tranquilos. Este juicio aumenta el estrés. En cambio, reconocer que la ansiedad es una experiencia humana común reduce la carga emocional. Puedes decirte internamente: está bien sentir esto, puedo manejarlo. Esta actitud amable hacia uno mismo tiene efectos fisiológicos reales, reduciendo la activación del sistema de amenaza. Con el tiempo, estas prácticas fortalecen la resiliencia. La ansiedad puede seguir apareciendo, pero tu relación con ella cambia. Ya no la ves como un enemigo incontrolable,
sino como una señal temporal que puedes manejar. Esta diferencia transforma la experiencia emocional. Si quieres seguir aprendiendo herramientas prácticas para calmar tu mente, reducir la ansiedad y desarrollar una sensación profunda de estabilidad interior, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque estás construyendo habilidades que pueden acompañarte toda la vida. En el siguiente fragmento exploraremos cómo transformar la ansiedad a largo plazo, cambiando patrones mentales profundos y desarrollando una mente más tranquila de forma permanente. ¿Y si la ansiedad que has sentido durante años no fuera una parte fija de tu personalidad, sino un patrón mental que puede transformarse con el tiempo? Esta idea es profundamente importante, porque muchas personas creen que son ansiosas, como si fuera una identidad permanente. Pero desde la perspectiva del budismo, la mente es un proceso en constante cambio, no una estructura fija. Los pensamientos, emociones y reacciones que experimentas hoy son el resultado de hábitos mentales que se han fortalecido con repetición, y cualquier hábito que sea aprendido puede modificarse. La transformación a largo plazo de la ansiedad no ocurre eliminando todos los pensamientos negativos, sino cambiando la relación que tienes con ellos. Cada vez que observas un pensamiento ansioso sin identificarte completamente, debilitas el patrón. Cada vez que regresas al presente, en lugar de perderte en el futuro imaginado, fortaleces la calma. Cada vez que permites una emoción sin resistencia, reduces el miedo asociado. Estas pequeñas decisiones repetidas crean cambios profundos en la estructura mental. El budismo utiliza la metáfora de un camino en el bosque. Si caminas siempre por el mismo sendero, se vuelve más visible y fácil de seguir. Los pensamientos ansiosos funcionan igual. Cuanto más los repites y refuerzas, más automático se vuelve el patrón. Pero si comienzas a caminar por un nuevo sendero, observación consciente, respiración, aceptación, ese camino también se fortalece. Con el tiempo, el nuevo patrón puede volverse más natural que el antiguo. Otra clave importante es la paciencia. Muchas personas intentan eliminar la ansiedad rápidamente y se frustran cuando no ocurre, pero la mente necesita tiempo para reorganizarse. El progreso suele ser gradual, menos intensidad, menos frecuencia, recuperación más rápida después de episodios. Reconocer estos cambios pequeños es fundamental para mantener la motivación. También es importante reducir factores que mantienen el sistema nervioso en estado de alerta constante. El estrés crónico, la falta de descanso, la sobreestimulación digital y la falta de movimiento físico pueden amplificar la ansiedad. El budismo enfatiza el equilibrio en la vida diaria: descanso adecuado, alimentación consciente, actividad física moderada, momentos de silencio. Estos factores crean una base fisiológica más estable sobre la cual la mente puede trabajar. La meditación es otra herramienta central para el cambio a largo plazo. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de entrenar la atención. Al observar la respiración o las sensaciones corporales durante unos minutos cada día, desarrollas la capacidad de notar pensamientos sin reaccionar automáticamente. Esta habilidad se transfiere a la vida cotidiana. Cuando aparece ansiedad, la mente tiene más espacio para elegir cómo responder. Con la práctica regular, incluso cambios estructurales en el cerebro pueden ocurrir, aumentando áreas relacionadas con la regulación emocional. Otro aspecto profundo es cambiar la relación con la incertidumbre. La ansiedad suele basarse en la creencia de que la incertidumbre es peligrosa, pero la vida siempre ha sido incierta. Aceptar esta verdad reduce la lucha interna. Cuando dejas de exigir certeza absoluta, la mente se relaja. Esta aceptación no significa falta de planificación, significa reconocer que el control total es imposible. Curiosamente, cuando aceptas la incertidumbre, aumenta la sensación de libertad. También puedes cultivar estados mentales opuestos a la ansiedad, como gratitud y compasión. Estas emociones activan circuitos neuronales diferentes y reducen la activación del sistema de amenaza. Por ejemplo, reflexionar sobre algo que aprecias o sentir deseo de bienestar para otros puede cambiar el estado interno rápidamente. El budismo considera estas prácticas como entrenamiento mental positivo. A medida que integras estos cambios, la ansiedad pierde su dominio central.
Puede seguir apareciendo en momentos específicos, pero ya no define tu experiencia diaria. La mente se vuelve más flexible, más estable y más capaz de regresar al equilibrio después de perturbaciones. Este proceso es similar al entrenamiento físico. Al principio requiere esfuerzo consciente, pero con el tiempo se vuelve más natural. También comienzas a notar que la ansiedad a veces contiene información útil. Puede señalar necesidades no atendidas, exceso de carga o decisiones pendientes. En lugar de verla solo como enemiga, puedes verla como una señal que invita a observar tu vida con más atención. Este cambio de perspectiva reduce el miedo a la emoción. Si quieres seguir aprendiendo cómo transformar tu mente a largo plazo, reducir la ansiedad y construir una estabilidad emocional profunda, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque estás entrando en un camino de crecimiento real que puede cambiar tu vida. En el siguiente fragmento final, integraremos todas estas enseñanzas en una visión completa de cómo vivir con menos ansiedad y más paz interior, incluso en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Cómo cambiaría tu vida si comprendieras profundamente que la calma que buscas no está en eliminar la incertidumbre del mundo, sino en transformar la relación que tienes con tu propia mente? Esta es la esencia de la enseñanza budista para liberar la ansiedad. A lo largo de este camino, hemos visto que la ansiedad no es solo una emoción incómoda, sino un patrón mental alimentado por la anticipación del futuro, la necesidad de control, el apego a resultados específicos y la identificación con pensamientos. También has descubierto que el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre, que la respiración y el cuerpo pueden regular el sistema nervioso, que la aceptación reduce la resistencia interna y que la mente puede entrenarse con práctica constante. Pero la transformación más profunda ocurre cuando integras todo esto en una nueva forma de vivir. Una forma donde la incertidumbre ya no es enemiga, donde los pensamientos no son órdenes, donde las emociones no son amenazas y donde la calma no depende de que todo salga perfecto. Cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, algo cambia silenciosamente dentro de ti. La ansiedad puede seguir apareciendo en ciertos momentos, pero ya no domina tu experiencia. Se convierte en una ola que surge y se disuelve dentro de un océano más amplio de conciencia. Este cambio de identidad de ser la ansiedad a ser quien la observa es uno de los mayores poderes que puede desarrollar un ser humano. También descubres que muchas preocupaciones que parecían enormes pierden importancia con el tiempo. La mente tiende a magnificar escenarios futuros, pero la realidad suele ser más manejable de lo que imaginamos. Esta comprensión reduce la credibilidad automática de los pensamientos ansiosos. Empiezas a confiar más en tu capacidad de adaptación, y esa confianza reduce el miedo anticipatorio. Otro aspecto importante es la relación con el control. Cuando aceptas que no puedes controlar todo, aparece una forma diferente de libertad. Ya no necesitas predecir cada resultado para sentirte seguro. La seguridad se vuelve interna, basada en tu capacidad de responder a lo que ocurra. Esta es una de las mayores enseñanzas del budismo. La verdadera estabilidad no proviene de controlar el mundo, sino de desarrollar una mente flexible frente al cambio. A medida que integras esta perspectiva, la vida se vuelve más ligera. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque desaparece parte de la lucha interna contra ellos. La energía que antes se consumía en preocupación queda disponible para creatividad, presencia y disfrute. Empiezas a notar momentos de tranquilidad que antes pasaban desapercibidos. Un instante de respiración consciente, una conversación, un paisaje, una sensación corporal simple. Estos momentos siempre estuvieron ahí, pero la mente ansiosa los ignoraba. La práctica te permite redescubrirlos. También puedes observar que la ansiedad a veces disminuye cuando dejas de centrarte exclusivamente en ti mismo. La compasión hacia otros y el sentido de conexión reducen la autoabsorción mental que alimenta la preocupación. El budismo enfatiza que todos los seres humanos experimentan incertidumbre, miedo y deseo de seguridad. Reconocer esta humanidad compartida crea una sensación de pertenencia que reduce la ansiedad. Otro cambio profundo ocurre en la relación con el tiempo. La mente ansiosa vive adelantada, proyectando escenarios futuros.
Cuando entrenas la presencia, el tiempo se expande, no porque el reloj cambie, sino porque la atención se ancla en la experiencia inmediata. La vida se siente más plena porque se experimenta directamente en lugar de ser anticipada constantemente. Esto transforma la calidad de la experiencia diaria. También descubres que la paz interior no es un estado permanente sin emociones, sino una capacidad de regresar al equilibrio. Incluso las personas más entrenadas sienten miedo o preocupación en ciertos momentos. La diferencia está en la rapidez con la que recuperan el centro. Esa recuperación es la verdadera libertad emocional. Cada vez que practicas respiración consciente, observación de pensamientos o aceptación emocional, fortaleces esa capacidad. Con el tiempo, se vuelve más natural. Finalmente, comprendes algo esencial. La ansiedad no era el enemigo que pensabas. Era una invitación a conocerte más profundamente. Una señal de que la mente necesitaba entrenamiento, presencia y compasión. Cuando respondes a esa invitación, no solo reduces la ansiedad, también desarrollas claridad, resiliencia y paz interior. Si este mensaje ha resonado contigo y quieres seguir aprendiendo cómo transformar tu mente, reducir la ansiedad y vivir con mayor serenidad, incluso en medio de la incertidumbre, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque aquí encontrarás enseñanzas que pueden acompañarte en un verdadero cambio interior. La próxima vez que sientas ansiedad, recuerda que no estás frente a un enemigo, estás frente a una oportunidad de respirar, observar, aceptar y regresar al presente. Y en ese regreso, descubrirás algo que siempre estuvo disponible: tu calma.